Señores, buenas tardes o casi buenas noches. Primero agradecer al Congreso, a la Sociedad de Sodemecum que pertenezco y a Medtronic por traernos por aquí. Vamos a intentar hacer esto lo más ameno posible y corto. No me gusta hablar mucho. Yo soy el Dr. Mansur, ese es mi nombre artístico. Primero, yo quiero comenzar por algo que es importante, que probablemente es el take home message de mi conferencia. Eso que está ahí, la traqueostomía o el traqueóstomo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a verlo, a manejarlo, tenemos equipo de enfermería que le ponen la mano en la unidad y realmente cuando nos damos para atrás, pocas veces uno se sienta a leer el tema de cuidados propios de la traqueostomía en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo que se cuida? ¿Qué medida tomamos? ¿Qué es eso de una endocánula? ¿Cómo evitamos que se tape y haya un corre-corre? Alguien que le quiera meter un tubo endotraqueal por el traqueóstomo. Cosas así. Entonces, es importante saber primero que todas las traqueostomías dicen su data alrededor del flange. Normalmente lo tienen escrito, su diámetro externo, su diámetro interno. Y que el cuff, que es esa cosita que está ahí, que es el balón, normalmente se debe inflar a una presión específica, que nosotros se supone, que ya hace mucho tiempo sabemos, que presiones excesivas aquí hacen mucho daño sobre la mucosa traqueal. De la misma forma, le llamo la atención a la misma gráfica en la esquinita de abajo, en la cual le doy un dato que quizás, como en mi caso soy neumólogo y hago mucha broncoscopía, tengo unas medidas que siempre creo que son pertinentes. No todos los cuellos son iguales, no todo espacio subcutáneo y tejido graso del cuello es igual. Entonces, no es lo mismo poner una traqueostomía en una persona pasadita de peso como yo, a ponérsela a uno flaquito que su cuello probablemente no tiene mucho tejido celular subcutáneo. No es lo mismo. El tiraje que le va a dar eso al traqueóstomo o en sí a la cánula, que lo va a jalar para afuera, no es lo mismo. De la misma forma, entender que entre mujeres y hombres la longitud va a variar, pero si cogemos un promedio, la longitud dentro del paciente, o sea, dentro de la tráquea per se, anda rodando entre 76 y 81 milímetros, que más para adelante van a ver que eso no es mucho. La traqueostomía en esencia es la creación de un estoma artificial, que se define como un acceso avanzado para la vía aérea cuando consideramos que vamos a durar mucho tiempo tratando a un paciente de forma respiratoria, o sea, dándole soporte respiratorio. Se considera normalmente temprana cuando estamos hablando que se hace por debajo de los 7 días, una tardía se considera 14 y es importante que nos da algunos beneficios como disminución del trabajo respiratorio, nos da al mismo tiempo una mayor comodidad al paciente, menor uso de sedantes, menor uso de analgésicos, más cooperación, nos ayuda en terapia respiratoria que es algo muy importante, por lo menos en el caso nuestro, sin terapia respiratoria con los pacientes con COVID que hemos manejado probablemente se nos hubieran muerto 3 o 4 veces más de los pacientes, es abismal la diferencia. Entonces, algunos datos básicos que a mí nunca me gusta dejar pasar son, primero, que la tráquea mide alrededor de 11 a 14 centímetros, que tiene 2 centímetros de diámetro, que por adelante es más resistente que por detrás y la pared posterior se comparte con el esófago. Son datos como importantes que siempre es bueno mencionarlo, porque a veces hacemos traqueotomía, a veces manejamos, metemos un tubo endotraqueal con una guía, sacándole la punta por ahí por el tubo y cuando hay un neumomediatino, paso espontáneo. Entonces, los tipos de traqueostomía en esencia tienen varias clasificaciones según muchísimas cosas. Primero, si es temporal o permanente, según el lugar de inserción, puede ser alta, media o baja, si fue quirúrgica, si es percutánea, que es la que probablemente nos es pertinente a la mayoría de los intensivistas que estamos aquí, las técnicas que está la de Ciaglia, la de Griggs y la de Fantoni, y la de Ciaglia que tiene varias variantes, varias modificaciones, que la que le hizo Seldinger, la que cada quien aquí modifica levemente un pedacito de la técnica en su defecto. El tipo de cánula, que si es metálica o plástica, ya nos hemos ido muy distante de las metálicas por razones obvias de estudio, medicina basada en evidencia, que eso ya no es necesario, y costos, claro está. Y de la misma forma, si es fenestrada o no, estas son relevantes cuando estamos hablando de fonación, cuando estamos hablando de un paciente que ya está más cooperador, más consciente. La capacidad de hablar a un paciente que tiene una traqueostomía es probablemente uno de los mejores regalos que uno le puede dar a un paciente que tiene una traqueostomía, que pueda hablar.
Si tienen o no aspiración subglótica, esto es un tema importante porque, como ya hemos visto en mucha evidencia, la presencia de secreciones acumuladas en esta región aumenta la incidencia de broncoaspiraciones y de mal pronóstico en los pacientes. Inclusive, cada vez que el cough se vacía, se perfora, se mueve el tubo, si aquí tenemos secreciones, van directo para los pulmones. Y hay longitudes clásicas o XL o longitudes ya diseñadas para cada paciente, porque como mencioné anteriormente, no todos los cuellos son iguales, no todas las tráqueas son iguales. Aquí les pongo básicamente las diferencias visibles entre una quirúrgica y una percutánea. Cuando yo hice mi primera traqueostomía percutánea, que estaba en formación, realmente uno queda medio traumatizado porque a uno le dice, bueno, abre el cuello, y nosotros los intensivistas no es que somos la gente que nos enseñaron toda la anatomía del cuello. Luego tú te vas y buscas un atlas de Netter y se encuentra con la foto y dice, bueno, yo no quería saber toda esa estructura que pasaban por ahí porque yo le hago un hoyo a eso, ciego. Entonces, es muy importante que a medida que uno tiene mayor conocimiento y agrega habilidades nuevas, también uno conoce los peligros de cada procedimiento y modifica acorde. ¿Cuáles son las indicaciones per se? Todo el mundo lo sabe, pero básicamente cualquier inhabilidad que me permita o mantener una vía aérea patente o en su defecto que yo vaya a durar mucho tiempo ventilando el paciente. Quiero traer a colación el último acápite que lo puse en negrita, que es el tema de los pacientes que tienen apnea del sueño o en los posquirúrgicos de bariátrica. Es importante que recordemos algo. Cuando el paciente tiene una apnea severa y tiene otros problemas físicos, llámese que está hipotenso, llámese que es de difícil ventilación y demás, y a usted le interesa no ponerle mucha sedación, una traqueotomía temprana en estos pacientes ayuda muchísimo. De nuevo, hay que individualizar cada caso, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque mientras el paciente tenga menos sedantes metidos en el cuerpo, más fuerza va a tener, menos días cama, y es algo que andamos buscando. Es importante saber la oportunidad para hacer la traqueotomía, porque la evidencia actual es muy variante. Algunos dicen que temprana, otros dicen que tardía, otros dicen depende de la enfermedad. Yo digo que todo el mundo tiene razón. Entonces, normalmente si usted sabe que a ese paciente le va a durar mucho tiempo ventilación mecánica, los chances en intensivo son peligrosos. Usted chancea hasta cierto punto y puede pagar la consecuencia de una metida de pata, excepto en COVID, que yo soy de las corrientes que me gusta intubar tardío. Ahí sí, yo creo que sí. Entonces, ciertamente, si el paciente tiene ARDS, es un tema que hay que discutir si se va a hacer o no se va a hacer y en qué momento de esa condición. Inclusive, traigo a colación un caso reciente, que íbamos a hacer una traqueostomía desde ayer, y por protocolo nosotros hacemos una fibrobronco antes de incidir cuello, y ahí nos encontramos que el paciente tenía una cantidad innumerable de coágulos, y cuando quitamos uno nos dimos cuenta que tenía el lóbulo inferior lleno de sangre, y obviamente ese paciente estaba en coagulopatía, y si le hacíamos una traqueotomía, lo enterrábamos en la noche. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la percutánea? Cualquier cosa que haga que usted tenga que tener mucho conocimiento de cuello para abrirlo, o en su defecto, que pudiera explotarle la vía aérea por exceso de presión. Si usted tiene un paciente que tenga 10 franco con PIP en 20, no es el mejor paciente para usted intentar hacerle una ostomía artificial. De la misma forma, cualquier cosa que le modifique la anatomía de la forma clásica lo hace más difícil. Muchas de estas contraindicaciones quizás se pudieran bailar un poquito, especialmente si usted usa sonografía o usa broncoscopía, porque ciertamente si algo se lo confirma dónde está, es más fácil. Con respecto a qué se utiliza para la traqueostomía percutánea, por lo menos la técnica original de Ciaglas se describe con broncoscopía, sea con un broncoscopio y un adaptador, sea con sonografía, que está muy de moda por el tema de lo fácil que es, y la mayoría de las escuelas de intensivo tienen capacitado a los residentes en sonografía, por ende es algo implementable, no muy costoso. Ciertamente no es rentable por el tema de que no se puede facturar la sonografía, pero eso es otro tema. Tener su carro de paro y aspiración, tener una bandeja de traqueostomía abierta. Esto no está incluido en el protocolo normal, normalmente es una pinza, lo único que se incluye, pero yo recomiendo esta por razones que voy a mencionar en un momentito. Y medicación variable, pero al paciente hay que sedarlo, hay que ponerle analgesia, hay que bloquearlo, porque no es el momento que a usted le interesa que ese paciente tosa ni se mueva. El protocolo que uso en mis dos instituciones, básicamente lidocaína, midazolam, fentanil y atracurio, es el que usamos nosotros. Usamos la mayoría de las traqueostomías con guía broncoscópica. Tenemos un equipo de 3 intensivistas que la hacemos juntos. Y la guía sonográfica es la que menos frecuente tenemos, a pesar de que tenemos el sonógrafo, pero realmente la seguridad de una broncoscopía no tiene comparación con una de sonografía.
Entonces, normalmente tenemos dos equipos, uno que maneja la vía aérea y uno que trabaja a nivel de cuello, y a su vez el mismo proceso, sedación, hacemos una pequeña incisión, identificamos la fascia, buscamos la tráquea y se incide y ponemos la cánula por la técnica de Serlingher modificada. Con el broncoscopio primero se inspecciona arriba y luego se inspecciona abajo. Obviamente esto va a permitir mayor seguridad de lo que hicimos, y si algo iba a salir mal o salió mal, lo detectamos temprano. Mal puede significar una falsa luz, que se supone que no debimos haber dado cuenta arriba. Mal significa que el paciente esté sangrando o que se haya quedado algo mal puesto o la cánula no haya entrado completa. Esas son cosas que nosotros vamos a poder ver y resolverlas ahí mismo. Nosotros en la institución de nosotros modificamos, como todo en la vida, un poquito la técnica, y tenemos una técnica que le llamamos híbrida, en la cual combinamos características de la técnica quirúrgica abierta junto con la técnica percutánea para controlar casi al mínimo la probabilidad de que yo tenga que llamar a otro especialista para que me venga a ayudar. Hay una frase importante que si usted no sabe manejar la complicación de un procedimiento, no haga el procedimiento. Entonces, si yo no tengo un otorrino rápido a distancia o no tengo un cirujano torácico a distancia, yo tengo que estar muy seguro que la probabilidad de que yo cometa un errorcito sea lo mínimo posible, porque voy a pasar trabajo. Entonces, por este método en el cual nosotros incidimos, normalmente incidimos vertical, disecamos fascia, controlamos sangrado de forma local, con hilo absorbible. En su defecto vamos despejando estructuras vasculares. Ahí le pongo un saludo especial a la yugular anterior y a la tiroidea media, que le encanta salir en el medio de la traqueostomía y que da muchísimos problemas. Pero mientras usted va quitando cosas del medio, hace mucho más seguro el procedimiento. Por lo menos para nosotros, tiene mejor visión, mejor proceso de cicatrización, mucho más seguridad del procedimiento, y si algo va a salir mal o tenemos que abortar el procedimiento, se cancela sin muchas complicaciones. Entonces, eso que están viendo ahí es básicamente el abordaje broncoscópico. Luego de que uno entra y le saca secreciones, que el paciente normalmente tiene muchísimas, porque la traqueostomía la hacemos cerca del día 7, 8, 9 o cuando lo necesite, nos encontramos que el paciente, entre que acumuló secreciones o el tubo endotraqueal tenga tapones en forma de válvula, que es cuando entra aire se quitan y cuando sale el aire se mete, nosotros podemos exactamente ver dónde entramos la aguja. A mí me gusta ver esa sesión porque uno, cuando la hace ciego, no sabe con qué fuerza usted está atornillando la tráquea. La tráquea, que parcialmente es rígida y que mientras más viejo va a ser el paciente, mucho más durita es y más se puede fracturar, porque ella en unas partes tiene mucho más depósito de calcio. Si usted le mete una presión inadecuada o se va de contento, miren lo que pasa, por ejemplo, en la primera escena donde vamos a entrar, en la de su mano izquierda, que van a entrar, está viendo la punta de la jeringa que está entrando en la esquina superior derecha, y en el otro, dependiendo la fuerza con la que usted entre, mira la distancia milimétrica que usted está del esófago. Ojo, si se fue por ahí, tenemos problema. Entonces, perfectamente cuando usted ve la entrada, usted le indica al operador, pare, dale para afuera, angula hacia abajo, avanza el trocar, saca el obturador y avanza la guía. Entonces, si ustedes se fijan, ya en el primero, en el de la mano izquierda de ustedes, ya se pasó el introductor y ahora va a comenzarse a pasar la guía. Entonces, todos esos son fenómenos que nosotros vamos a ver bajo visión directa. Aquí no hay posibilidad de tú pensar otra cosa. De la misma forma, nosotros vamos a asegurarnos de que no haya fenómenos de sangrado grande. Si hay que abortar el procedimiento, lo cortamos y sin mucho problema, porque el hoyito pequeño simplemente es un poco de presión y en un rato se cerró. Fíjense que la tráquea lo que hace es que se abulsiona hacia adentro. Entonces, cuando mete un chin de presión, ese abulsionamiento va para afuera y tapa de una vez. Entonces, si se fijan, y volviendo, miren que la primera está dando muchísimo trabajo, y la segunda, ya vamos pasando guía. Entonces, cuando tenemos diferentes tipos de tráquea en diferentes tipos de edades, hay que tener por lo menos conocimiento de que si usted se fue muy profundo y no conoce su fuerza, probablemente se la meta en el esófago. Entonces, voy a dar un poquito para adelante. Bueno, aquí no se da para adelante. A ver. Si se fijan, ahí estamos haciendo la dilatación inicial. Ese es el más pequeño de los dilatadores. A pesar de que se ve inmenso, es el más chiquito. Y perfectamente usted puede ver lo que usted está haciendo a nivel endotraqueal. La otra guía que está es la sonodirigida, en la cual usted va a identificar las estructuras, primero anatómicas, luego identificar estructuras vasculares. Y a propósito de una conversación que tuve con un colega de intensivo,
que estábamos discutiendo cuál de los dos métodos podía quizás ser mejor. Yo le dije, bueno, ok, viste un vaso, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Cancelar el procedimiento? Entonces, yo entiendo que todo lo que nos ofrezca un pedazo de seguridad para el procedimiento debe de ser implementado. Si usted tiene esto, hágalo. Si usted no lo tiene, hágala, pero ande con cuidado. Y si usted tiene bronco o las tiene las tres, úselo los tres. Entonces, complicaciones inmediatas de todo es sangrado, básicamente. Tempranas puede tener un colapso pulmonar, enfisema subcutáneo. Es importante que se sigan bien las instrucciones de cada uno de los kits de traqueotomía, porque ustedes se van a dar cuenta que hay una rayita que está en el dilatador. Esa rayita, si usted se pasó de esa rayita, usted acaba de abrir el estoma más de la cuenta. Y si usted abrió el estoma, lo primero que usted va a tener es una fuga aérea persistente. Entonces, no se sorprendan que bote un poquito de aire si usted le dio con mucho amor. De la misma forma, tener cuidado cuando usted hace el procedimiento, porque si usted no está seguro que está en vía aérea y comenzó a insuflar y comenzó a hacer muchas cosas, usted puede haber generado una fístula tráqueo-esofágica y eso es otro problema. Entonces, siempre es bueno, cuando usted no tiene broncoscopio, medir presiones ventilatorias antes y después del procedimiento, aspirar sus secreciones y confirmar con ocultación de 5 puntos y una radiografía. Las ventajas en esencia son mantener una vía aérea más segura, porque realmente una traqueostomía, la probabilidad de que se decanule con todos los métodos que hay para sostenerla en su lugar son menores que las del tubo endotraqueal. Hay una menor incidencia de la obstrucción del tubo siempre y cuando tenga endocánula y facilita la aspiración de secreciones, protege la laringe de acción directa. Es importante que se entienda que no es suficiente con sacar un paciente vivo si usted lo manda de ahí a tener que someterse a 5 cirugías para reconstruirle la tráquea. Procedimiento que es muy complicado, muy doloroso y extremadamente costoso. De la misma forma, disminuye la resistencia al flujo porque vamos a tener menor distancia entre el circuito pulmonar y obviamente el circuito ventilatorio, haciendo que se genere menos resistencia y más comodidad del paciente. Reduce la estadía de UCI, que eso es lo único que estamos seguros casi en todas las evidencias, que reduce algo de la estancia de UCI dependiendo cada una de las enfermedades en las que se utilice. Y en el destete ayuda muchísimo porque, como mencioné anteriormente, usted puede quitarle la sedación completa o dejarlo con pseudoanalgesia muy leve, que el paciente tenga ansiolisis solamente, y el paciente va a estar muy cómodo y le va a usted a trabajar mejor, porque la mayoría de la sedación que utilizamos se acumula en el tejido graso, y a menos de que su paciente tenga muy poco, normalmente se acumula y usted tiene una infusión continua y tranquilito de midazolam o de fentanil. Aquí vienen datos que yo entiendo que son pertinentes, que son probablemente los que marcan la diferencia entre usted, yo la puse, todo muy bien, y que al día siguiente, cuando venga otro especialista, digo, no estaba ventilándose bien, déjame sacarle la cánula porque el problema lo hizo la cánula y ponerle un tubo endotraqueal por el mismo estómago o bajarle uno por el tubo endotraqueal a nivel orofaringeo. Entonces, es muy importante que hay que estar observando todos los días cómo se ve la traqueostomía, su condición, la región del estómago, si está rojo, si no está rojo. De la misma forma, verificar el borde del traqueóstomo, porque muchas veces queda muy presionado y esa presión causa que se vaya desvitalizando, si hay pus, si no hay pus, si está fugando aire, si no está fugando aire. Esas son cosas que normalmente usted capacita a su equipo de enfermería y le da muchísimo apoyo en vigilar eso. Pero si eso no se explica, no se busca. Entonces, de la misma forma, asegurarse que los pacientes durante la movilización, especialmente en los baños, se mantenga vigilancia estricta del traqueóstomo, porque quiero explicarles algo. Cuando la traqueostomía se hace reciente, casi siempre se le ponen de 2 a 4 puntos, dependiendo del operador que se la ponga. Le ponen unos puntos de sostén, porque sabemos que si esa cánula se sale de ahí, usted va a tener un problema. Entonces es importante tener cuidado cuando se moviliza el paciente, porque el peso del circuito entero de ventilación mecánica es mucho más pesado que todo lo que pudiera pesar el cuello del paciente y la cánula. Entonces jala la cánula y traumatiza la tráquea. Es muy importante que por debajo de la traqueostomía usted puede poder tener la capacidad de moverlo para adelante y para atrás, y eso debe de medirse aproximadamente con 1 o 2 trabas de dedos. Si le cupo 1 o 2 dedos atrás de la traqueostomía, usted está bien. Todo va a depender obviamente del diámetro del cuello. Si es un cuello muy ancho, no va a ser así, pero en la mayoría de los pacientes eso debe de pasar. Y muy importante, mientras se pueda, siempre utilizar aspiración de circuito cerrado, específicamente de traqueostomía, que son más cortas, porque
Quizás no se han dado cuenta, pero cuando uno aspira con un endotraqueal, que es mucho más largo, usted va a entrarse al lóbulo medio del pulmón derecho y le va a dañar el lóbulo medio, porque ahí es donde va a caer. Entonces, ese sangrero, esos coágulos que va a liberar ahí, cuando usted tenga una atelectasia, no pregunte por qué fue que pasó. Cuando usted le hace una broncoscopía, que el neumólogo va y le dice, ay, mira, tiene un sangrado ahí, tiene un coágulo grandísimo, eso es por aspiración. Entonces, tener cuidado. Con respecto al cambio de la endocánula, para mí probablemente lo que más me gustó de todas las tecnologías nuevas de traqueostomía, desde que usted va a un hospital y ve una traqueostomía de 20 pesos versus una que tiene un mayor costo, es la existencia de la endocánula. Entonces, ya no hay que estar cambiando una cánula completa, que es muy peligrosa cuando usted no sabe lo que usted está haciendo, para usted permeabilizar esa vía aérea. Simplemente cambiar una cánula, limpiarla y ponerle otra. Y casi siempre los kits traen dos. Entonces, siempre se saca con un leve giro, inclusive hacia abajo para que salga más cómodo. Las cánulas, las endocánulas se van tostando con el tiempo. Hay que son desechables de algunas marcas, hay otras que son reutilizables, la mayoría traen dos porque suelen ser reutilizables por un periodo de tiempo, pero a mayor limpieza, mayor uso y el calor las tuesta. Entonces luego se deforman y eso hay que cambiarlo, entonces tiene que tener eso pendiente. Si usted tiene un problema con esa vía aérea, por la razón que sea, y tiene menos de 2 semanas que usted hizo esa traqueostomía, por favor, acuérdese algo. El estoma se fabrica o se crea cuando esa tráquea se pega a esa región, a esa piel y a ese tejido celular subcutáneo y crea un canal. Ese canal está fresco antes de las 2 semanas, lo que significa que si usted sacó lo único que lo tenía permeabilizado, que es la cánula, y usted la saca, la tráquea se va a ir para atrás. Cuando usted quiera entrar una traqueostomía nueva, o sea, una cánula nueva, va sin visión directa y no está seguro que el hoyito está ahí, las probabilidades de que usted la meta en una falsa luz son extremadamente altas. Entonces, si usted va a hacer eso, cojan la técnica de Seldinger modificada, cojan una guía, cojan un introductor, cojan un buggy, cojan lo que ustedes quieran y hagan un intercambio a través de una guía, para que se eviten perder la luz de la tráquea. Porque cuando esto pasa, eso es muy peligroso. De la misma forma, si eso está pasando y usted lo intuba por arriba, también hay una posibilidad de que el tubo le salga por el estómago y en vez de caer en tráquea distal, caiga en cuello. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Entonces, si usted lo va a intubar, intúbelo alto, no lo intube bajito. O sea, el tubo, el cuff, no lo pongan a nivel del traqueóstomo hasta que usted esté seguro que pasó. Con respecto a la succión, son 3 succiones: succión oral, succión subglótica y succión a nivel de la traqueostomía. Y si nunca se han fijado, es importante recordar que la presión con la que se debe realizar esa succión en el aspirador se regula y eso debe andar entre 80 y 100 milímetros de mercurio o no más de 20 kPa. Si usted le mete succión full a una tráquea o le mete succión full a un tubo endotraqueal, de allá para acá usted va a lesionar la tráquea o va a lesionar los bronquios o va a colapsar la vía aérea, cosa que usted no quiere. Entonces hay que tener conciencia del nivel de presión que nosotros le metemos a ese tubo para evitar un problema. De la misma forma, nunca entrar una cánula de succión más de 6 pulgadas dentro de la tráquea porque usted va a terminar en el bronquio derecho, en el lóbulo medio, como yo le acabo de mencionar. La medición del cuff se puede hacer por muchísimos modos. Antes de que yo consiguiera mi primer manómetro de presión de cuff, yo fabriqué uno con un efimomanómetro, un bajante de suero y un poco de creatividad. Realmente, mientras usted mantenga su presión entre 20 a 30 centímetros de agua, realmente usted va a evitar que la mucosa que están viendo de este lado se transforme en la mucosa que usted está viendo de aquel lado. Por lo contrario, si el cuff no está lo suficientemente inflado, su ventilador nunca va a pararle de dejar de dar alarma de fuga y usted probablemente va a vivir con un problema. Entonces, la de la fuga es manejable porque casi siempre metemos más aire de la cuenta, pero la lesión traqueal o la lesión bronquial, esa tiene consecuencias a largo plazo. Entonces, los protocolos recomiendan que sea a 4 horas o según su protocolo institucional. Eso es cada quien que decida. A los intensivistas nos suele tocarnos mucho el proceso de decanulación, porque casi siempre nosotros estamos cuando lo hacemos, no cuando el paciente está mejor. Pero cuando ocurre el evento de que usted va a decanular un paciente, eso es muy bueno, una experiencia muy bonita, ustedes tienen que primero asegurarse que el paciente puede tolerar con la traqueostomía cerrada.
Recuérdense algo, el traqueóstomo ustedes deben escogerlo lo más grande posible que quepa dentro de la tráquea, pero peritraqueóstomo se supone que usted debe tener la habilidad de respirar para poder aguantar la prueba de oclusión. ¿Qué es lo que es la prueba de oclusión? Se quita el cough o se cambia la cánula por una sin cough o se cierra el cough completo, se ocluye la traqueostomía por algunas horas o hasta 24 horas y si el paciente logra aguantar ese periodo de tiempo, usted tiene un buen indicador para sacarle la cánula de traqueostomía. Si falla, hay otras formas. Usted puede poner una traqueostomía más pequeña, puede pasar de una 8 a una 7, de una 7 a una 6, y lo haciendo progresivo, porque a medida de que se reduce el diámetro externo, aumenta por 20, por 30, por 40 veces, 20, 30, 40% la cantidad de flujo de aire que puede pasar y disminuye la resistencia también. Entonces, eso es otra forma en pacientes muy miopáticos. Luego de hacer eso, si es percutánea, casi siempre lo único que requiere es sacarla, taparla con gasa y el tiempo de curación va a variar entre 72 horas a 2 semanas. Y puede que forme 1 o 2 tejidos de granulación afuera y eso se le da seguimiento y se limpia, pero casi siempre cierra sin más consecuencias. No requiere puntos. Si no cerró, entonces hay que darle un punto y hay que limpiar el área y avivar los bordes. En el caso de nosotros entrenamos al personal nuestro con simuladores para que nos ayuden en el procedimiento de la traqueostomía, porque todos deben de tener la habilidad en un momento u otro de hacer switch de funciones. Entonces la parte de la broncoscopía se entrena bastante fácil para la ayuda de la realización de la traqueostomía con simuladores que se fabrican en un rato y con un broncoscopio con conocimiento muy básico. Entonces eso fue una serie que yo le di a un grupo de neumólogos para enseñarle a hacer traqueostomía percutánea. Y realmente luego de 2 clases yo me los llevé y me asistían perfecto en hacer una traqueostomía o los cambiaba de switch de posición. Eso no es algo muy difícil. El manejo del paciente traqueotomizado, yo entiendo que la parte más importante de todo eso que yo estoy escribiendo ahí es una adecuada humidificación. Ignoramos el valor que tiene humidificar la vía aérea por mucho. Le ponemos oxígeno de alto flujo a los pacientes y se nos olvida que eso va a producir o atelectasia por absorción o va a pelar la vía entera. Entonces, es muy importante que existen los HME, que son Heat Moist Exchangers, que esos son formas pasivas de retener vapor de agua y mantener esa vía aérea humidificada, que deben de cambiarse cada 24 horas, no dejarse una semana, ni un mes, ni 4 días. De la misma forma, se pueden utilizar humidificadores activos, pero requieren un mayor monitoreo porque desde que se llenen las trampas del circuito ventilatorio, usted tiene que sacarla porque si no le va a generar autotrigger, un sinnúmero de alarmas y el ventilador va a creer todo lo que él quiera cada vez que esa columna de agua se mueva. En muchos de los pacientes traqueotomizados existe la posibilidad de usted cambiarle la traqueostomía o a una sin cough, por ejemplo, si el paciente usted lo va a mandar para la casa, siempre se mandan sin cough. De esa forma el paciente va a ir más cómodo, va a tener mejor capacidad respiratoria y a su vez pudiera tener la opción de fonar. Vuelvo y le digo, cuando uno da un seguimiento a un paciente con traqueostomía, el mejor regalo que uno puede hacerle a ese paciente es que él oiga su propia voz, aunque sea después del proceso. Y si usted puede lograr eso, sea con una de estas medidas o con una válvula de fonación, como la Pausimir, por ejemplo, que se le pone y el paciente habla como un robot, pero habla, es un regalo que usted no se imagina lo felices que ellos están. Con respecto al diámetro y al tamaño de las traqueostomías, es importante saber que varían. Una forma muy interesante de usted elegirla es quizás a veces hasta medirla tomográficamente. En la tomografía de tórax y en la radiografía ustedes pueden sacar una medida bien fácil de la traqueostomía y escogerla que por lo menos ocupe el 80% de la tráquea. De la misma forma, es recomendable que recordemos que en un masculino una traqueostomía de 7.5 a 8 es un número aceptable, en una femenina una traqueostomía de 7 a 7.5 es un número aceptable. Ojo, mientras más grande se pueda poner, mejor. Desde el punto de vista nuestro, concluimos con que entendemos que es un procedimiento seguro, con evidencias innumerables de que disminuye el trabajo respiratorio, mejora condiciones neurológicas, ayuda a dar ese soporte a esos pacientes con condiciones neurológicas, cambian pronóstico. La traqueostomía percutánea es segura, se está haciendo en muchos centros, ya no es solamente 2, 3, ya son muchos y cada día van a tener mejores perfiles de seguridad. La realización de la broncoscopía antes y durante es una recomendación personal que le hago, disminuye riesgos, disminuye problemas, y ayuda al manejo de secreciones. De la misma forma, la humidificación es probablemente de todas las medidas la que yo entiendo que más impacto da,
porque disminuye la oclusión del tubo, mejora confianza del paciente y evita impactación de secreciones. Y por último, los procedimientos que mencionamos, todos están cubiertos por las ARS. Gracias.